Buen día, Rubén, buen día al equipo de la radio y a la audiencia. Buen día. ¿Qué está deseando Osvaldo Giancafilo? Y bueno, uno tiene en su vida muchos deseos, ¿no? En principio, en mi caso, que arranque bien el verano, porque ayer estuve por el Paseo de la Costa, estuvo maravilloso el día y tuve la posibilidad de tirarme por primera vez No. ahí al primer chapuzón al río Limay de la temporada y si Ah, los días se ponen lindos, creo que el mejor deseo que pueda tener es ir qué al río bueno. Limay como lo hago todos los veranos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Osvaldo, se armó un lío bárbaro con el tema del Parque de Nevares en relación con la cesión de la cárcel de Cenillosa, el traspaso de la U9 a Cenillosa, el predio de la U9 y su cesión al Estado de la provincia y del municipio, etcétera. ¿Y qué hay de concreto en esto, según sabe usted, diputado? Bueno, en función de la preocupación que han manifestado distintos sectores, entre ellos, por ejemplo, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, parte de su equipo, pero más allá de eso, el hecho de ser neuquino, ¿no? Y vivir también en la ciudad, el haber sido concejal de Neuquén y hoy diputado nacional, me movilizó para poder hacer las correspondientes averiguaciones sobre cuestiones concretas y firmes, Mm, Rubén, porque muchas veces uno puede hablar, plantear cuestiones de deseo, pero siempre hay que ir a los papeles, ¿no? Que es claro. lo que corresponde. Aquí hay convenios firmados en el año 2017, lo que fue el acuerdo de traspaso de todo lo que es el sector intramuros de la ex U9, que pasó a manos de la provincia en función de un convenio que también aseguraba el traspaso de lo que era la cárcel de Cenillosa, Mm, de dominio provincial, para el uso del servicio penitenciario nacional, con sí, lo cual ese convenio fue rubricado y obviamente hubo pasos que se dieron y se cumplieron para que las partes dispongan cada uno del espacio que le corresponde, en el caso de la provincia, el predio de la ex U9, intramuro, y en el caso de la Nación, la disposición de la cárcel de Cenillosa. sí. Respecto el predio donde está ubicado El parque. el Parque Jaime de Nevares, allí hubo un acuerdo suscripto entre en aquel entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, y también el ministro Garabano, con el intendente en aquel momento, Horacio Pech Quiroga, Sí. para lo que era la utilización de todo el predio donde luego se montó y se construyó lo que hoy es el Parque Jaime de Nevares, con una particularidad. Allí se planteó una lógica de intangibilidad que no permitía la construcción, por ejemplo, de edificios en altura. Sí. Con lo cual, luego, una vez que se puso en valor el predio, naturalmente todos esos convenios, tal cual está planteado en el decreto presidencial que firmó el presidente Milei 950/24, donde plantea justamente la enajenación o puesta en venta de tierra de dominio nacional, Mm, quedan exceptuados todos aquellos inmuebles que tienen compromisos adquiridos con anterioridad claro. a la firma de este decreto presidencial, ¿no? Y naturalmente el Estado Nacional Argentino supone una continuidad jurídica independientemente de quién sea el presidente. Claro. ¿Y eso lo tendrá claro el gobierno de Milei o habrá que aclarárselo? Bueno, en principio, por las consultas que hemos ido realizando, lo tiene claro. Mm, De hecho, ellos plantean concretamente un artículo, eh, inciso C, en lo que es el decreto que firmó el presidente de la Nación, donde de alguna manera ellos plantean que lo han dejado absolutamente claro cuando hablan de que excluyen todos aquellos inmuebles que están alcanzados con medidas como, por ejemplo, eh, convenios irrevocables comprometidos o bien inmuebles que hayan sido enajenados en su momento mm, y su dominio hubiese sido revertido en favor del Estado Nacional. A ver, ¿qué significa esto? Que hay compromisos que son irrevocables, como la firma de convenios que ha escrito el Ejecutivo Nacional, ya sea con privados o con provincias o municipios,
y que suponen naturalmente ya una consolidación de distintos espacios en función de esa cesión definitiva que otorgó el Estado Nacional, ¿no? Con lo cual el caso de la U9 o el predio de la U9 intramuro es de dominio provincial, más allá de que pueden quedar temas pendientes, como por ejemplo la escritura definitiva en favor de la provincia o la escritura definitiva en favor de la municipalidad. Eso todavía no está. Eso todavía no está, porque en realidad siempre ocurre lo mismo con este tipo de situaciones donde está involucrada la Agencia Nacional de Bienes del Estado, la famosa ABE, que es en definitiva la que tiene la titularidad de la tierra de dominio nacional, sea cual fuere el organismo, sea salud, sea educación, sea seguridad, sea cualquiera de los organismos nacionales, siempre la titularidad de la tierra lo tiene dominio, y en función de eso también arbitra todas las medidas legales para que finalmente la tierra, una vez que se otorga a través de un convenio o la venta de la misma, todo esto lo tiene que llevar adelante esta agencia nacional, y siempre por ahí, Rubén, hay un delay entre el poder político del gobierno y esta agencia. Claro. Presuntamente es lo que ha sucedido en esta ocasión. Claro, por eso también el artículo 1, inciso C, del decreto 950/24 es el que da justamente la excepcionalidad a esa regla que está planteando el gobierno nacional de la venta de la tierra de dominio nacional en distintos puntos de la Argentina. Aquí, al existir convenios que están suscriptos, pero que además eso suponía obligaciones, y esas obligaciones se han cumplido. O sea, el Estado Nacional planteó, por ejemplo, el traslado de la penitenciaría U9 nacional a la cárcel de Cenillosa de dominio provincial, eso ya se sustanció. O sea, el convenio se ha cumplido. Y lo mismo ocurre con el predio que ha quedado, que también era predio de la U9, denominado Extramuro, donde está ubicado hoy el Parque Jaime de Nevares. Exactamente lo mismo. El municipio procedió a la consolidación del espacio público y de hecho lo puso en valor, con lo cual es imposible que eso se pueda retrotraer. Simplemente aquí se tratará de demostrar que los compromisos de ambas partes se fueron cumpliendo y finalmente se consolidará el convenio firmado, y restará, por supuesto, en su momento llevar adelante lo que es la escrituración de los predios. Claro. A mí me queda claro. ¿Agustín? Osvaldo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Agustín. A mí hay una cosa que me genera algún tipo de inquietud, porque advierto que hubo un negocio, no con el sentido peyorativo del término, todo lo contrario, hubo un negocio en donde Nación y los estados subnacionales, en este caso la provincia y el municipio, acordaron la transferencia de un bien inmueble en donde funcionaba la cárcel, la unidad 9, y la provincia puso como contrapartida la cárcel construida en Cenillosa para hacer ese traslado. ¿Y qué puso la municipalidad en aquel entonces para hacerse cargo de buena parte de las hectáreas para después parquizarlas o hacer lo que hoy conocemos como el Parque de Nevares? ¿Cuál fue la inversión, más allá de lo que puso después en el lugar? Calle, asfalto, pasto y ese tipo de cosas. Bueno, muy buena tu consulta y tu pregunta. Vamos a hacer un poquito de historia. En realidad, aquí, ¿qué es lo que sucedió? El predio completo, la manzana completa, que ocupó en su momento la unidad número 9, estaba compuesta por no solamente el terreno intramuro, sino también el extramuro, donde estaban ubicadas las canchas de fútbol y un predio recreativo que tenía la misma cárcel, ¿no? Recordemos que ahí también vivía el personal del Servicio Penitenciario Nacional, vivía en ese lugar. ¿Qué sucede? En determinado momento aparece una suerte de conflicto político. Seguramente si googleamos y vemos los medios de aquel momento, quizás ustedes mismos, tanto Rubén o vos, Agustín, lo pueden haber cubierto en algún momento esto. Soy testigo, yo cubrí el desembarco de Colón en 1492. Bueno, ahí se produjo una discusión más política, porque en aquel momento... ¿Cuál era el destino? Si había que hacer un espacio público o había que facilitar la urbanización de eso. Sí, lo que en realidad planteaba Pecci es que él decía que correspondía que una fracción de la tierra de la cárcel fuera para la ciudad de Neuquén.
Esto planteaba él. Pero originalmente la provincia había avanzado sobre toda la tierra de dominio nacional, donde estaba emplazada todas las instalaciones de la U9 a cambio de la cárcel de Cenillosa. Como en aquel momento se produjo esa discusión política, que después fue una discusión institucional, finalmente la gestión de Mauricio Macri decide una solución salomónica. Dice, bueno, una fracción de tierra para la provincia, una fracción de tierra para la municipalidad. De hecho, en aquel momento me acuerdo que Pecci planteaba, por ejemplo, por qué no hacer la apertura de una calle. Y la historia de alguna manera lo avala. Pecci fue quien impulsó, por ejemplo, que el Parque Central tuviese calles que pudieran atravesarlo, y creo que fue una buena decisión. Hizo eso a la transitabilidad en la ciudad, a la circulación y demás. Y planteaba algo parecido a esto. Pero también allí se metió la cola a la política, se hablaba de la posibilidad de un negocio inmobiliario, bla, 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 con lo cual en determinado momento, cuando se avanzó con la gestión municipal, finalmente se firmó un convenio, pero allí quedó claro, a partir de la voz de distintos espacios, concejales, defensor del pueblo, vecinos, vecinas, de que finalmente allí no se hiciera un complejo inmobiliario, sino se pudiera avanzar sobre la concreción de un parque. Así es. En definitiva, lo que planteaba el gobierno nacional es que se pusiera en valor, con lo cual eso se hizo. Por eso yo creo que también se puede demostrar claramente que el uso y ocupación de ese espacio público tiene fines nobles, como lo tienen todos los fines de semana o los días de semana. Es un parque recreativo, además allí se realiza una gran feria de emprendedores prácticamente todos los fines de semana, con lo cual tiene un uso claro, y me parece que eso alcanza y sobra para que finalmente se puedan llevar adelante ya los trámites definitivos para que finalmente tenga la escritura en nombre del municipio ese sector, y el otro sector, digamos, lo que es intramuros, el sector de la ex-U9, pase también definitivamente a la provincia. Muy bien, diputado, nos quedó claro. Muchas gracias y felices chapuzones. Bueno, gracias a vos, Rubén, Agustín. Buen día a la audiencia. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes.